¿Tienes varias empresas o estás pensando en expandirte y proteger tu patrimonio? Entonces, esto te interesa. Hoy vamos a hablar de una estructura que usan desde grandes corporaciones como Alphabet o Inditex hasta empresarios medianos que quieren gestionar su grupo de forma más eficiente, el holding empresarial. Si no sabes lo que es o crees que es solo para millonarios, quédate, porque te voy a explicar qué es un holding, cómo funciona, qué ventajas tiene, sobre todo las fiscales, y cómo puedes montar uno paso a paso. Vamos a ver ejemplos reales, distintos tipos de holding y sobre todo cuándo tiene sentido crear uno y cuándo no, para que no pierdas tiempo ni dinero. Este vídeo no es teoría ni paja legal. Es una guía práctica para entender una de las herramientas más potentes y menos aprovechadas del mundo empresarial. ¿Qué es una holding empresarial? Una holding empresarial no es más que una empresa que no vende productos ni ofrece servicios, sino que ésta posee y controla otras empresas. Se le suele llamar sociedad matriz, porque actúa como la cabeza de un grupo de empresas, tomando decisiones estratégicas y gestionando desde arriba. A diferencia de un inversor que tiene acciones sueltas sin involucrarse, una holding controla activamente a sus filiales. Ahora te preguntarás que cómo, ¿no? Bueno, teniendo al menos un 5%, aunque normalmente es mucho más, con eso ya puedes nombrar directivos, definir presupuestos o redirigir la estrategia general del grupo. La idea es sencilla. Centralizas el control de varias empresas bajo una sola estructura para ordenar el caos y así reducir riesgos y optimizar sobre todo la gestión. Y ojo, no hace falta tener un imperio multinacional. Muchos empresarios con 2 o 3 empresas ya crean su holding para proteger su patrimonio, planificar la sucesión o ahorrar en impuestos. En resumen, si tienes varias empresas o actividades que están creciendo, el holding puede ser la forma más inteligente de controlarlas todas desde una sola entidad, con ventajas que van mucho más allá de lo fiscal. Y eso es lo que vamos a ir desgranando en las siguientes secciones. Bueno, vamos a ver cómo funciona un holding. Entender cómo funciona un holding es clave para ver todo su potencial. La lógica es simple. Tienes una empresa matriz arriba, que es el holding, que posee participaciones en una o varias empresas filiales. Esa matriz no gestiona directamente los negocios del día a día, pero sí que controla el conjunto. Decide la estrategia, autoriza presupuestos y canaliza las inversiones. Al ser propietaria mayoritaria de las filiales, el holding puede nombrar y destituir administradores, decidir fusiones, adquisiciones o reestructuraciones y alinear todo bajo una visión común. Además, las filiales, si generan beneficios, reparten dividendos y el holding las recibe. Y aquí es donde empiezan a verse los beneficios fiscales en España. Por ejemplo, esos dividendos están prácticamente exentos de impuestos si se cumplen ciertos requisitos. Otro punto clave es que el holding puede centralizar las funciones como las finanzas, lo legal, el marketing o la tecnología en sí. Así se evitan duplicidades y se gana eficiencia. También puede servir como plataforma de financiación al consolidar el grupo. Puede obtener créditos mucho más grandes o con mejores condiciones y luego así poder distribuir el dinero a las filiales según la necesidad de las mismas. Y la protección, importantísima, si una filial cae en problemas legales o financieros no arrastra automáticamente a las demás. Cada empresa tiene su propio NIF y contabilidad y sobre todo la responsabilidad limitada. Incluso hay holdings que también prestan sus servicios a sus filiales. Gestión, asesoría, administración. Eso les va a permitir facturar y generar ingresos propios, además de controlarlos. En resumen, el holding es el centro de mando del grupo. No está en la trinchera del día a día, pero manda, cobra y sobre todo protege. Ahora vamos a ver las ventajas del holding empresarial. Así que vamos al grano. ¿Por qué cada vez más empresas crean una holding? La respuesta es corta. Ahorro fiscal, protección y control. Pero vamos por partes. La primera ventaja y probablemente la más potente es la exención fiscal. En España, por ejemplo, los dividendos que una filial le paga a su holding
están exentos en un 95%. Eso quiere decir que si te entran 100.000 euros en dividendos, solo tributas por 5.000. Lo mismo pasa con las plusvalías. Si el holding vende una filial con beneficios, esa ganancia también está prácticamente exenta, si se cumplen, claro, ciertos requisitos. Otra ventaja brutal es la consolidación fiscal. Si el holding tiene al menos el 75% de una filial, puedes hacer que el grupo tribute como si fuera solo un contribuyente. El beneficio. Esto significa que las pérdidas de una empresa podrían compensar los beneficios de otra dentro del mismo grupo. Luego está la parte legal y organizativa. El holding permite centralizar servicios comunes, la contabilidad, lo legal, el marketing, entre otras, lo que ahorra en costes y duplicidades. Además, cada filial es legalmente independiente. Si una entra en crisis, no arrastra a las demás. Esa separación protege el patrimonio del grupo y es clave para diversificar riesgos. Y la planificación patrimonial, bueno, esto es otro punto fuerte. Con una holding puedes organizar la sucesión familiar, vender una empresa sin tocar las demás o abrirte a inversores sin ceder el control global. En definitiva, si gestionas varias empresas, tener un holding no solo es útil, es casi obligatorio. Vamos a ver los tipos de holding. No todos los holdings son iguales. Según cómo funcionan o para qué se crean, podemos clasificarlos en varios tipos. Te lo explico de forma sencilla. El más básico es el holding puro, porque su única función es tener acciones o participaciones de otras empresas. No presta servicio, no vende, no produce nada, solo existe para controlar. Este es el que más se centra en las ventajas fiscales y la protección patrimonial. Luego tenemos el holding mixto, que además de controlar empresas, también presta servicios a sus filiales, como asesoramiento, contabilidad, marketing, entre otras. Eso te permite facturarles y generar ingresos propios. Es muy común en grupos empresariales que quieren eficiencia operativa. El holding financiero se dedica más a la gestión de inversiones. Compra y vende participaciones con ánimo de rentabilidad, sin implicarse demasiado en la gestión diaria. Lo usan bancos, fondos o grandes patrimonios. También está el holding familiar, que este es ideal para familias empresariales. ¿Por qué? Porque sirve para planificar la sucesión, repartir sin perder el control o proteger el patrimonio común. Otros holdings más específicos son el sectorial, que agrupa empresas del mismo sector, y el geográfico, que organiza las filiales por países o regiones. En resumen, según tus objetivos fiscales, operativos, patrimoniales o de inversión, puedes elegir el tipo de holding que mejor se adapta a tu caso. En muchos grupos reales se combinan incluso varios. Te voy a poner algunos ejemplos de holding empresariales. Porque vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se ve una holding en la vida real? Empecemos por uno de los más conocidos, Alphabet, el holding que está detrás de Google. Google solía ser una única empresa enorme con cientos de proyectos, pero cuando creció demasiado decidieron crear Alphabet como sociedad matriz. Hoy Alphabet controla empresas como Google, YouTube, Waymo o DeepMind. Cada una funciona como una empresa totalmente independiente, pero todas responden al mismo grupo. El resultado es que hay más control, más eficiencia y una fiscalidad mejor organizada. Otro caso clásico es Berkshire, el holding de Warren Buffett. Este monstruo financiero no fabrica nada directamente, pero posee participaciones o controla empresas de seguros, energías, trenes, alimentación y además tiene una cartera de inversiones multimillonaria. Warren Buffett lo usa como un vehículo de control y reinversión global. En España, para ser más prácticos, tenemos ejemplos claros como Inditex, que aunque muchos lo ven como una sola empresa, en realidad funciona como una holding de marcas como Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius. Cada una tiene su sociedad, pero todas bajo el mismo paraguas. O el caso de Volkswagen Group, que controla marcas como Audi, Seat, Skoda, Porsche o Lamborghini. Cada una mantiene su gestión y su identidad, pero comparten recursos, tecnología y estrategia global. Como ves, los holdings no son algo reservado a gigantes.
Cualquier empresario que quiera crecer y diversificar y proteger su patrimonio podría aplicar la misma lógica en menor escala. Eso es lo más poderoso de este modelo. Entonces, ¿cómo crear un holding empresarial paso a paso? Vale, ahora que ya sabes qué es y cómo funciona un holding, llega la parte práctica. ¿Cómo creamos uno? Lo primero es tener claro por qué lo quieres crear, porque no se trata de hacerlo para pagar menos impuestos. Tiene que haber un propósito estratégico real para proteger activos, planificar una sucesión, simplificar la gestión del grupo o facilitar las inversiones. Así que bueno, vamos con el paso 1. Analizar y planificar. Hay que evaluar tus empresas o activos actuales y decide cuáles formarían parte del holding. Lo recomendable para que la estructura tenga un sentido económico y sustancia real es que el holding controle al menos 3 empresas operativas. Así se demuestra que existe un grupo con sentido empresarial y no una simple sociedad pantalla. El paso 2 sería elegir una forma jurídica. En España lo más habitual es crear una sociedad limitada o una sociedad anónima. Ambas sirven como holding, pero la SL suele ser más simple y barata de gestionar. Y el paso 3 sería aportar las participaciones. Una vez creada esta sociedad holding, los socios lo que hacen es aportar acciones o las participaciones de las filiales. Es decir, transfieren la propiedad de esas empresas a la nueva matriz. Esto se hace mediante una aportación no dineraria, que se documentaría ante notario y se inscribe en el registro mercantil. Vamos con el paso 4. Aplicar el régimen fiscal adecuado. Porque en España esta operación puede acogerse a un régimen de neutralidad fiscal, lo que significa que no tributas por las plusvalías que surjan al aportar esas participaciones. Básicamente, puedes reorganizar tu grupo sin pagar impuestos en ese momento. Y ahora vamos con el paso 5, consolidar la estructura. Ya con el holding creado, puedes optar por el régimen de consolidación fiscal, si cumple ciertos requisitos como al menos tener el 75% de participación. Esto te permite compensar los beneficios y pérdidas entre todas las empresas. Paso número 6. Organización interna. Define qué funciones gestionará el holding, si las finanzas, asesoría, marketing, entre otras. Entonces, cuanto más clara sea la estructura, más eficiente y fiscalmente sólida será. Y un consejo importante, hazlo con un asesoramiento legal y fiscal especializado. Crear un holding no es difícil en sí, pero hacerlo mal puede hacerte perder todos los beneficios. Si lo haces bien, el resultado es una estructura que, por supuesto, te permite crecer más rápido, pagar menos impuestos y proteger tu patrimonio. Y eso es literalmente lo que hacen las grandes empresas o la gente que quiere crecer. Así que, en resumen, un holding empresarial no es solo una estructura fiscal, sino que es una forma inteligente de poder organizar y proteger, además de hacer crecer tu grupo de empresas. Esto te permite concentrar el control, ahorrar en impuestos, separar riesgos y sobre todo gestionar tu patrimonio con cabeza. Pero ojo, crear una estructura holding no es para todos. Si solo tienes una empresa, probablemente no te compense. Pero si ya estás manejando varias sociedades o planeas expandirte, esta puede ser una de las mejores decisiones estratégicas. Así que lo más importante es hacerlo bien, con propósito y con sustancia real para tener una matriz sólida, al menos 3 filiales activas y una planificación fiscal coherente. Así es como lo hacen las grandes corporaciones. No es magia, es tener una estructura inteligente. Y si estás en ese punto donde sabes que necesitas dar ese salto pero no sabes por dónde empezar, te invito a dar el siguiente paso, que es hacer clic en el enlace que tienes aquí abajo en la descripción y puedes agendar una llamada sin coste con nuestro equipo. En esta sesión vamos a analizar tu caso y te explicaremos las opciones que puedes aplicar, además de mostrarte cómo crear tu propio holding paso a paso, sin complicaciones ni muchos rollos. Es una llamada sin compromiso, pero que puede cambiar por completo la forma en que gestionas tu negocio y tu patrimonio. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado a entender cómo funciona un holding y cómo aplicarlo a tu situación, no olvides suscribirte, deja tu like, porque en los próximos vídeos vamos a hablar
cómo usar esta holding para optimizar impuestos y proteger tu patrimonio. Así que recuerda, la información fiscal no te hace libre, pero saber aplicarla sí. Nos vemos.